Y vamos a seguir con la cabecita de este muñequito. Vamos en la vuelta 37. Entonces, en la vuelta 37 vamos a hacer 12 aumentos, 2 puntos en cada punto, pero vamos a tomar nada más la parte de adelante de la cadenita, ¿sí? Vean, aquí, así, y entonces nos va a dar un total de 24 puntos. La tejo y regreso. Vean cómo va quedando. Espérenme que la luz quema la imagen. ¡Ay! Bueno, ahorita lo recojo y vean. Entonces lo termino y regreso. En la vuelta 38 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 12 veces y nos da un total de 36 puntos. Los tejo y regreso. Ahí está. Ok, en la vuelta 39 son 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Entonces tejo 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 es punto por punto. Son 48 puntos en cada vuelta y regreso, ¿sí? Entonces son 10 vueltas, las tejo y regreso. Vuelta 52. Vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Lo tenemos que hacer 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. 3, 4, 5, 6 y la disminución. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Vuelta 53. Vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Y luego van a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y la disminución. Esto lo hice para recorrer las disminuciones. Entonces vamos a terminar con 2 puntos bajos porque empecé con 3 puntos bajos. Entonces van 2, 3, 4, 5 y una disminución. Así toda la vuelta, regreso, la termino y regreso. Vuelta 54. Vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 2, 3, 4 y la disminución. 1, 2, 3, 4 y la disminución. La termino y regreso. Vuelta 55. Vamos a hacer un punto bajo, una disminución para recorrer las disminuciones.
Luego vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 3 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, y como empecé con un punto bajo voy a terminar con 2 puntos bajos. Entonces nos va a dar un total de 24 puntos. 2, 3 y la disminución. Vayan rellenando. Ok, en la vuelta 56 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. Ok, vuelta 57. Vamos a hacer un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución, 6 veces, y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 58, que es la última, vamos a tejer 6 disminuciones, descuentos otra vez iba a decir, 6 disminuciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. Ahí está. Y entonces vamos a cortar para rematar. Remato y vamos a coser, ¿sí? Coso este punto. Espérenme. Y ya tenemos la cabecita. Entonces, ahí está. Ok, y ya quedó, miren. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hacerle el cabellito. Pero antes del cabellito voy a hacer una funda que cubra la cabecita como si fuera la sudadera. Entonces, vamos a hacer una orejita. ¿Ok? Es una cadena y jalo fuerte. Entonces, volteo el muñequito. De aquí a la mitad, ay, lo haré así. O lo hago aparte. Creo que mejor lo hago aparte. Entonces, vamos a tejer 10 cadenas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Veamos, lo medimos. Vamos a ponerle 12 cadenas. 11 y 12. Luego, hacemos una más. Y vamos a tejer en la segunda cadena un punto bajo y tejemos 12 puntos bajos en la primera vuelta, ¿sí?
Ahí está. Los tejo y regreso. Ok, volteamos el tejido. Y voy a hacer esto. El primero lo tejo normal. El punto bajo. Y después, en cada punto voy a tejer un aumento. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y así. Y en el último no le tejo aumento, nada más tejo en los del medio. ¿Sí? Entonces, lo tejo con aumento cada punto, menos el primero ni el final, y regreso. Ok, volteamos el tejido, subo con una cadena. El primero no lo tejo, o sea, lo tejo normal, un punto bajo, y luego es un aumento. Luego tejo uno, un punto bajo, un aumento, y así. Pero el último no le pongo aumento, ¿sí? Un punto, un aumento toda la vuelta, exceptuando el último y el primer punto, y regreso. Ok, en la vuelta 4. De la 4 a la 10 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto. Vamos a tejer de la 4 a la 10 y regreso. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer esto. Son 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y así durante toda la vuelta. 6 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y 6. Y la disminución. Y regreso. Ok. En la vuelta 12. De la 12 a la 18 vamos a hacer punto por punto. ¿Sí? De la 12 a la 18 punto por punto las hago y regreso. Ok. Tejí hasta la vuelta 22 punto por punto. Miren, desde la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, 11. La 12 era punto por punto. De la 12 a la 22 tejí punto por punto. Y entonces aquí vamos a rematar. Sí, voy a rematar. Y entonces voy a hacer esto. Quito el señalador y voy a hacer esto. A la mitad voy a marcar. Y voy a agarrar el hilo. Voy a hacer una orejita. Jalo fuerte y miren. Entonces, voy a contar. 2, 4, 6. 6 puntos. Espérame. 6 puntos para acá, 6 puntos para acá. 2, 4, 6. Y volteo el tejido. ¿Sí? Entonces, voy a jalar el punto, tejo una cadena
y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Quito el señalador, volteo el tejido y voy a hacer, hagamos 5 vueltas de este bloquecito, punto por punto, sin aumentos, sin disminuciones. ¿Qué es lo que estoy tejiendo? Es la parte de la cabeza, la parte de arriba de la sudadera. Miren, esto va a cerrar aquí. Entonces, volteo, subo con una cadena y punto por punto. Y vamos a tejer de tal manera que esto llegue hasta acá. Han de ser como unas 10 vueltas. Las tejo y ahorita les digo cuántas vueltas fueron realmente para ver exactamente cuántas vueltas fueron, ¿sí? Y miren, va agarrando así la forma. Entonces, sigo tejiendo y regreso. Ok, finalmente lo terminé, fueron 10 vueltas. Voy a rematar, pero voy a dejar hilo para coser aquí. Vean, remato y agarro la aguja de canevá. Y vamos a hacer esto. Voy a unir esta parte con esta. La uno y uno también la otra parte. Ay, espérenme. Para que quede la cachuchita de la sudadera. Ok, vamos a rematar. Vuelvo a rematar. Y voy a pasar por el estambre. Y miren, así queda la cachucha. Vean, unimos de este lado y ya queda la cachucha. Entonces, termino de unir la del otro lado. Y voy a pegarla a la cabecita, ¿sí? Déjenme uno de este lado. Este hilo lo escondo. Así. Y la voy a pegar con silicón caliente. Digo que es caliente. Con silicón líquido. La uno con silicón líquido a la cabeza. Este pedazo ya lo corto. Ahí está.
Ahí está. Y entonces la paso a través del estambre. Y lo corto. Y ya quedó la cachuchita. La voy a pegar para que después pueda hacer yo el cabellito. O no sé si hacer primero el cabellito. Miren, va así. Entonces, no, ¿saben qué? Creo que primero hacemos el cabellito, que es el de Miguelito. Y lo voy a hacer, creo que cosido, no sé. Todavía estoy pensando si hacerle... Sí, vamos a cortar tiritas de hilo, como de unos 15 centímetros a 20 centímetros, de color negro. Vamos a cortar como unas 30 tiritas, algo así, para que no se vea escueto. Las corto y regreso. Ok, miren. Aquí voy a coser con, como ven el centro, como una tercera hilera. Y ahí voy a coser el cabellito. Así. Como que lo prisiono el cabellito. Y luego de aquí lo voy a dejar como así. Y de este lado lo voy a sacar un poquito más. Así. Si ven, es como rayalado, que es más o menos lo que tiene este niño. Así. Y vean, queda escondido en la cachucha. ¿Sí? Entonces, voy a rematar lo que pegué. Le paso otra más. Y remato. Lo paso por aquí. Y hago otro nudo. Y entonces aquí lo acomodo. Y como llega aquí, voy a clavar la aguja ahí y lo sostengo. Miren. Vean. Así. Otra vez y remato. Lo paso por otro lado y lo corto. Hago otra vez el nudo. Y hago lo mismo del otro lado. Pero aquí va a ser diferente. A ver. Aquí. Ahí está. Otra vez y remato. Y paso por otro lado.
Y entonces esto va a quedar escondido, estos pelitos. Necesito ponerle líquido, silicón líquido en toda la cabecita y pegarle la cachucha. Lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. Pueden coserlo. Ahí está. Y entonces, ahora vamos a hacer esto. Necesitamos ponerle los ojitos, pero... Espérenme. Necesito también ponerle unas greñitas aquí. A ver. Voy a cortar un pedacito. Y hacemos esto. Ahí está. Ya quedaron. Y entonces vamos a pegar los ojitos. Voy a escoger unos que sean un poquito grandes. Necesitamos también hacer la nariz. Y como lo está, ¿cómo se llama? Los tiene de pandita, como que está pintado la orilla. Voy a pegarlos. Aquí. Y luego voy a poner a coser algo alrededor, a coserlo. La nariz la coso y su boquita. Bueno, aunque la boquita no se la quería poner, pero... Entonces, los pego con silicón caliente. Inicia con caliente. Con silicón líquido. Ahí está. Ahí está. Ok. Muchas veces me preguntan que en qué fila van a poner los ojitos. Casi todo es por tanteo. No me gusta estar contando porque depende de mi tejido, cómo vaya agarrando. Vean. Ok. Voy a dejar que se seque tantito y voy a hacer un círculo como de pandita alrededor de cada ojo. Y tengo que pintarle de negro la naricita. ¿Por qué? Porque así la trae pintadita en la película. Entonces, ven que lo disfrazan para entrar al reino de los muertos, así. A ver. Muy bien. Hacen un nudo. Y vamos a hacer esto. Agarro la mitad de la carita. Lo escondo. Empújenlo así. Y entonces vamos a hacer esto. Ahí está.
está. De este lado. Así. Ahora. Ahí está. Ya quedó. Y voy a tejer, voy a bordar la orillita alrededor de los ojos. Así. Si ven, todo es al tanteo. No puedo decirles, ay, así a tantos puntos le ponen, no. No, ustedes lo van tejiendo, lo van bordando conforme vayan viendo. Vean. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y luego me paso a este lado. Vean. Déjenle corto tantito aquí. Ahí está. Y ahí está. Vuelvo a bordar. Muy bien. Así. Aquí voy a tratar de rematar con cuidado. Vean. Y que no se vea. Y lo saco por otro lado. Hago otro nudo. A ver, dejen empujo. Ok.
Ahí está. ¿Sí? Creo que ya quedó. Espero que les haya gustado mi tutorial. Espérenme tantito. Ahí está. Ahí está. Compartan y suscríbanse. Espero les haya gustado el tutorial. Cualquier duda se las contesto. Sé que salió un poquito, es que le iba a poner chapitas, pero no sé. Pues siempre sí le puse chapitas. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente proyecto.